Bueno, sos el senador más joven, ¿no? De la historia, ¿es así? Sí, ¿Es verdad? es verdad, es cierto, el senador hombre más joven de la historia. Ahí había un dilema con Sagasti, Ah, así que la mujer es ella y el hombre soy yo. y antes fuiste diputado. Así es. Y ahora sos probable candidato a gobernador. Sí, 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 te diría que ya está Ya decidido está. el hecho de jugar en el 23. ¿Y cómo la ves esa elección? Y la verdad es que todo el recorrido político que venimos laburando en equipo, a título personal también, siempre fue con el objetivo de gobernar la provincia. Hay muchos que tienen aspiraciones mucho mayores. Yo la cúspide de mi carrera política quiero que sea la gobernación de Chubut. Nos venimos preparando para eso. Creo que es una de las provincias con más potencial que tiene la Argentina y lamentablemente con una dirigencia con una capacidad de boicot sin precedente. Veo un proyecto distinto que salga de la dinámica pendular nacional, también de la agenda porteña, inconducente muchas veces, y armar un frente distinto dentro de Juntos por el Cambio, pero empoderando al vecinalismo local, a un peronismo no kirchnerista que en la provincia también está trabajando con nosotros, con el radicalismo también obviamente, pero es un proyecto bien provincial, digamos. ¿Y quién está en ese peronismo no kirchnerista? Y tenemos dirigentes históricos como por ejemplo Horacio Crea. Cada vez son más los que entienden que un frente provincial es el camino para poder sostener en el tiempo políticas de Estado en una provincia que también entró en esa Argentina binaria donde cada 4 años barajamos, tiramos de nuevo, lo que se hizo antes estaba todo mal. Tenemos una ventaja, que yo creo que por eso también el esquema frentista es más viable en Chubut. Es una provincia chica, nos conocemos todos y las relaciones personales priman muchas veces a las cuestiones partidarias. Y uno se puede dar el lujo de tener discusiones ideológicas muy sofisticadas cuando lo básico funciona. En Chubut no funciona la educación, la seguridad, la salud. Están con un paro ahora, ¿no? De educación. Estamos con un paro, sí, hace tiempo. De hecho, la catástrofe educativa de Chubut hizo que durante más de 4 años y medio no haya clases regulares. Hay chicos, de hecho conocí a una familia la semana pasada en Comodoro Rivadavia, que me contaban con mucha angustia que su hijo en 4.º no sabe leer, no sabe escribir y no alcanzó a cumplir un año de ciclo lectivo. Y después, bueno, el paro ahora no tiene que ver ni siquiera con una discusión paritaria, sino que tiene que ver con un grupo de violentos que prendieron fuego a la legislatura, a la Casa de Gobierno. De hecho, adhirió, creo que hubo una adhesión nacional al paro, ¿no? Por el caso de Chubut. Sí, salió a la vez. Pero ese grupo de violentos que vinculados que a los docentes. A uno de los gremios, se llama TECH, uno de los gremios más combativos, que en una discusión que empezó en su momento por una discusión de un proyecto de zonificación minera, terminó aglutinando todos los reclamos y todos los rosarios de problemas que había en la provincia, jubilados, docentes, trabajadores de la salud, y fue una situación bastante compleja, ¿Y ¿no? qué pensás del tema minero? Yo ¿Estás de creo que se acuerdo? manejó muy mal. Chubut es una provincia extractivista, o sea, nosotros el principal ingreso que tenemos es el petrolero. Y lamentablemente cuando el debate se dio no fue minería cómo, era minería sí, minería no. Se hizo entre gallos y medianoche, los actores que se vieron involucrados pusieron un manto de turbiedad a la discusión y pasa lo que siempre pasa cuando uno quiere imponer algo que el pueblo no quiere.
Habían herramientas de plebiscito, habían muchas herramientas para poder discutir el tema desde otro lugar y se hizo de espalda a la gente. Yo creo que ese fue el gran problema y que detonó, fue claramente la gota que rebalsó el vaso, ¿no? En Chubut. ¿Y vos, si fueras gobernador, avanzarías con eso? Creo que para avanzar en cualquier proyecto que diversifique la matriz productiva y que tenga algún impacto en la sociedad, es necesario que haya licencia social. Nadie, absolutamente nadie, es lo suficientemente bueno para obligar al pueblo a hacer algo que el pueblo no quiere. Y en este caso la adhesión era muy baja, estábamos hablando del 70% en contra versus el 30%. Lo que sí hay que tener en cuenta las realidades de las distintas regiones de la provincia también. Yo creo que es una cuestión para separar lo que es la minería metalífera en una región o en otra región, lo que es la minería de uranio u otro tipo de minería como la que existe ahora, que tiene que ver con las arenas, con hidrocarburos y demás. Yo sí creo que hay que avanzar en un esquema de no convencional para equiparar un poco la competitividad de Vaca Muerta, que es una discusión que hay que dar. Ahí se descubrió hace poco y creo que es una gran oportunidad también para la provincia, ¿no? Chubut viene muy complicada, ¿viste? Hace rato, vos lo tenés clarísimo, ¿viste? De deuda, de finanzas. ¿Cómo está hoy la situación económica de las cuentas públicas de la provincia? Hoy la provincia es la más endeudada en dólares de la Argentina, lo cual es una amenaza muy importante a corto plazo. Para decirlo en criollo, el gobernador pateó la pelota al córner y el próximo que asuma. Y los vencimientos calzan los primeros meses del 2024 y los vencimientos más fuertes sobre fin de ese año. ¿Cuánto es en plata eso? Son más de 1.200 millones de dólares. ¿Es como un presupuesto anual? Más que un presupuesto anual. La provincia tiene un presupuesto de 260.000 millones de pesos. Un tercio de ese presupuesto está directamente relacionado con la realidad petroleras, por eso hoy está la discusión del desdoblamiento cambiario. Pero el problema de Chubut no es de ingresos, porque el presupuesto per cápita, uno de los presupuestos per cápita más altos de la Argentina es de Chubut. El problema de Chubut es de mal gasto público, de despilfarro, de un esquema de prioridades claramente distinto al que debería tener un Estado benefactor con políticas desarrollistas. Y eso hizo que la bola de nieve nos termine aplastando, ¿no? Hoy es muy difícil encauzarlo en el corto plazo, pero sí a corto a mediano plazo hay que empezar a discutir en qué se gasta el dinero de todos los chubutenses, que no es poco, insisto, de los presupuestos más altos. Y nosotros tenemos más de un 90% en gasto corriente. Hubo un aumento, un crecimiento de la masa salarial con creaciones de empresas estatales, subsecretarías de espejos, directorios. Estoy hablando de planta política, no hablo del médico que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar y ni siquiera tiene insumo en el hospital. La falta de insumo en los hospitales justamente es por esos directorios y empresas estatales que se han creado en Chubut con sueldos millonarios, muy por encima de la media del empleado estatal, que es un agujero negro que claramente no tiene razón de ser, ¿no? ¿Con quién competís? ¿Se sabe del peronismo en la elección de gobernador? Sí, se sabe. Hoy muchos franelean con la idea de... yo soy de los que creen que cuando hay vocación, sana vocación de poder, hay que decirlo, ¿no? Nadie tiene que tener vergüenza de decirlo. En ese esquema hoy tenés dentro del oficialismo, Mariano Arcioni, Frente de Todos, hay una especie de poliamor peronista en Chubut, donde está el masismo y el PJ separado de lo que sería la cámpora. Pero de esos tres hay dos candidatos, uno es el uno es el vicegobernador, que es hermano mellizo del intendente de Madrid, por eso me confundí, y el otro es el intendente de Comodoro Rivadavia. ¿Y va a haber ley de lema? Hay un intento de avanzar,
saben que implica un costo político muy importante, subestiman al electorado, incluso empezaron a instalar el tema bajo la premisa de la gente quiere ley de lema, y la verdad que la gente quiere que los hijos vayan a la escuela, que haya insumos en los hospitales, estar seguros. Yo creo que estamos hoy ante una de las dirigencias más mediocres de la historia de la provincia, donde se reúnen para ver cómo de manera tramposa pueden seguir enquistados en el poder y le hablan más a la política que a la gente, en definitiva. ¿Y Las Neves fue bueno o malo? Porque primero parecía un crack y después, bueno, todo la herencia. ¿Cuál es tu lectura de...? Como todo, tuvo cosas buenas y cosas malas. A nivel político, fue el gobernador que más centralidad en el poder tuvo, incluso a nivel nacional también, era un tipo que marcaba la agenda, llevaba la agenda de Chubut a nivel nacional. Hubo peleas que le hicieron mucho daño a la provincia también, cuando él se pelea con Néstor en su momento, eso relegó un poco de obras, aporte del Tesoro Nacional y demás, pero había un ordenamiento, si se quiere, había un liderazgo, una conducción, ¿no? Cuando se atomizó ese liderazgo tan fuerte, caudillesco, en un vicegobernador, después que muere prácticamente despojado de poder, se dio un manejo anárquico donde nada, dentro de eso, una de las causas de corrupción más grandes de la provincia, que paradójicamente pasó algo parecido a lo que pasó en la AFA, ¿no? Que muere Grondona y se destapa la olla. Bueno, en Chubut se envalentonaron muchos y eso le hizo también muchísimo daño al actual gobierno, ¿no? Porque generó heridas muy difíciles de sanar y nunca se terminó de encauzar el gobierno, al punto de que hoy el gobernador tiene más bloques que diputados propios en la legislatura. ¿Cómo ves hablando de internas, la interna de Juntos, entre Macri, Larreta, Patricia, Halcones, Paloma? Yo creo que, yo te hablo desde el lugar de un dirigente del interior, que no nos podemos dar el lujo de tener esas divisiones. Nosotros abrazamos a los halcones, las palomas, los canarios, porque la realidad es que tenemos una agenda muy distinta y por eso la importancia de salir de esa agenda pendular porteña que no tiene sentido darla en el interior. Nosotros tenemos candidatos muy buenos, con distintas formas, si se quiere, pero la unidad converge en el sustento de valores que tiene nuestro espacio, y yo creo que lo que va a ordenar finalmente es la competitividad electoral, ¿no? Creo que Horacio es una de las personas más preparadas de la Argentina para ser presidente, y algo que celebro y valoro es que no sigue la política por Twitter, ¿no? Fue al terreno, fue a Chubut, recorrió con nosotros, se juntó con quienes están en la trinchera para conocer de primera mano los problemas y el potencial que tiene Chubut. De la misma manera creo que el liderazgo de Macri dentro del espacio, habiendo sido presidente, es importante para ordenar incluso la discusión interna. Creo que Patricia ha sido uno de los dirigentes con más coraje también para dar batallas muy importantes que tenemos que dar en Chubut, como es la batalla contra el narcotráfico. Tenemos un muy buen escenario con muy buenos candidatos que se va a ordenar bajo la competitividad electoral. A veces el peor consejero son los peores consejeros son los egos, las vanidades. Hay que pensar con la cabeza fría y ser inteligente y desarmado, ¿no? Hoy Macri dijo que no hay lugar para los tibios. ¿Qué pensás? ¿Qué significa eso? Yo creo que uno puede tener firmeza sin necesidad de sobreactuar. No necesariamente el que grita más fuerte es quien tiene razón, son estilos. Lo que sí coincido es que es un momento para ser claro y conciso hacia dónde vamos.
yo me considero pragmático, me considero una persona de diálogo, pero entiendo también que el límite de la transversalidad a la complicidad es muy finito. Y en Chubut nosotros somos oposición, vamos a seguir siendo oposición, y el armado que queremos hacer a nivel provincial no va a tener matices en ese sentido, ¿no? Y nosotros tenemos un solo objetivo que no es solamente partidario, sino que es generacional. Nosotros queremos terminar con cambiar un paradigma de construcción de un espacio de poder en una provincia donde mandan, tiene dueño, Chubut tiene dueño. Hay muchos empresarios prebendarios del Estado que digitan la política, que digitan la justicia, que digitan todo, y esa es una de las batallas que hay que dar. Como vos mencionabas el desarrollo, digamos, de la diversificación productiva de Chubut, decías lo del shale, ¿hay algún otro sector así que vos digas, si somos gobierno hay que hacer algo por este lado? Sí, de hecho la principal plaza hoy en la Argentina para desarrollar el futuro, que es el hidrógeno verde, es Chubut, no es Río Negro. Tenemos puertos de aguas profundas, tenemos los mejores vientos de la Argentina, tenemos la infraestructura, la industria metalmecánica, la logística. El problema de que qué empresa multinacional iría a invertir a Chubut si googlea y lo primero que le aparece es una legislatura prendida a fuego. Toda esa conflictividad social yo creo que complicó muchísimo el desarrollo en el corto plazo, por eso es importante a mediano plazo llevar tranquilidad y previsibilidad a esas inversiones que son muy importantes y que pueden dinamizar la economía, no solamente de Chubut, sino de todo el país. La Argentina que viene, sea quien sea presidente, para crecer necesariamente tiene que mirar al sur, una Argentina que va a necesitar divisas, una Argentina que va a necesitar desarrollo e inversiones de shock importante, y yo creo que el potencial más grande está sin ninguna duda en el sur. ¿Hoy se quedaron atrás de Neuquén, por ejemplo, en Chubut? Sí, hoy es más competitivo Neuquén, nosotros tenemos una cuenca madura, por eso también hay que abloquelarse a la hora de equilibrar algunas ventajas que el gobierno está pensando solamente para Vaca Muerta. Yo creo que hay que hacer crecer Vaca Muerta, pero sin descuidar las cuencas preexistentes, convencionales, como la que tenemos en Chubut, ¿no? ¿Entra el proyecto tuyo del dólar petrolero o no tiene nada que ver? No está directamente relacionado con la cadena de valor del petróleo, sino con la liquidación de regalías. Yo lo que planteo es que hoy el gobernador se manifestó a favor también del proyecto. Nosotros queremos que en promedio esos 38 millones de dólares que mensualmente se liquidan en regalías a un dólar ficticio, pisado oficial de 140 pesos en promedio, se liquiden un promedio entre el oficial y el MEP. A diferencia del dólar soja, no es una política sectorial productiva. Nosotros queremos blindar y proteger a las provincias que tienen una altísima dependencia de las regalías, porque ese desfasaje golpea directamente a la educación, a la salud, y en Chubut, insisto, hasta hace muy poco no se podía pagar, los salarios eran desdoblados. Es muchísimo el dinero que hoy el Estado Nacional le está arrebatando a Chubut. Acá no hay costo fiscal, acá no pedimos que le den un ATN de 5.000 millones a Chubut todos los meses. Le pedimos que le devuelvan a la provincia lo que le corresponde, ni más ni menos que eso, a las provincias productoras de petróleo. ¿Cómo es estar en el Senado con Cristina ahí a cargo? Es más divertido que diputado. Bueno, hay más bronce, hay más vanidades. Lo que tenía diputado por ahí era un poco más de barricada, ¿no? Se te permitía por ahí otro tono y otras formas. El Senado es más chiquito, te vas conociendo.
hay otras picardías también en el transcurso de las sesiones, pero sí es muy distinto sentarte con un Massa que con una Cristina, ¿no? Es abismal la diferencia. ¿Cuál es? La lejanía, es muy lejana, ¿no? Massa es como hablar con un par. Cristina es otra. Tiene otras formas, digamos. Sí es muy divertido el ida y vuelta, porque la ironía me divierte, y en algunos casos hay algunos pimponeos que son atractivos hace más llevadera las sesiones. Yo creo que el Senado, nosotros tenemos una oportunidad de plantear una agenda que no pudimos en diputados, y para mí es una frustración a nivel personal, porque ni siquiera en una discusión entre espacios. A mí siempre me dieron lugar, siempre pude presentar sobre tablas lo que quise, pude sentarme con Massa y plantear discusiones, algunas han salido, otras no, pero los regionalismos son mucho más fuertes, por obvias razones. La zona centro del país monopoliza la discusión en diputados. En el Senado nosotros decidimos armar un bloque con un tinte más federal, con dirigentes de mucho peso, como el caso de Juan Carlos Romero, que fue gobernador de Salta, con Edith Terenzi, con también Lucila Krexel, que es colega neuquina, también patagónica. Lo que empezó como un bloque patagónico terminó en un viraje hacia un bloque federal. Porque queremos dar otra discusión, queremos dar una discusión que apunte al desarrollo, con un esquema inteligente, salir de los proyectos y las agendas tribuneras, revanchistas. No puede ser que cada sesión estemos discutiendo temas que le interesan solamente a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y los discursos sean revanchismo judicial. Eso es un tema aparte, ¿no? No podemos perder de eje lo importante, ¿no? En un contexto de crisis como el que estamos atravesando, me parece que incluso dentro de Juntos por el Cambio también es un mensaje para los popes de Juntos por el Cambio, ¿no? Eso te iba a decir. No hay solamente halcones y palomas, también hay Juntos por el Cambio federal con dirigentes que tenemos vocación de poder y queremos discutir lo importante y no discutir pavada, ¿no? ¿Y crees que van a lograr en un futuro gobierno, sea quien sea, Macri, Larreta, que sea, romper con lo que fue el eje, digamos, del gobierno de Macri, que sí, básicamente era metropolitano, con una agenda federal? Hoy te digo que la batalla se está dando y de una manera. O sea, van a tener Pulsante. Fuerza política como Sí. para eso. Hoy hay actores que se haya atomizado, en algún punto es bueno, ¿no? Hoy tenemos un Rogelio Frigerio que tiene voz propia. Nosotros en Chubut hablamos por Chubut y se nos escucha más que en otro momento. Lo mismo pasa en La Pampa, lo mismo pasa con Luis Juez en Córdoba. Hay muchos casos hoy de proyectos a nivel provincial que tienen que ser vinculantes a la hora de pensar el país. Yo quiero una fundación pensar más federal que lo que en algún momento tuvimos. Claro, sí, surge de un partido casi vecinalista, el PRO, y después va escalando, ahora es como otra etapa, ¿no? Yo quiero que el secretario de Pesca sea de la provincia que más impacto tiene en el Producto Bruto Local. Quiero que el secretario de Hidrocarburos sea de la provincia que más esfuerzo hay que hacer para poder lograr más desarrollo dentro de una estrategia energética a nivel nacional. Y creo que el gobierno que venga, sea quien sea, Chubut va a tener un protagonismo mucho más importante del que ha tenido. O sea, vos planteas una lógica distinta, porque hasta ahora la discusión era, por un lado, sí, con un eje por ahí muy porteño, pero además partidaria, decir, bueno, ¿cuánto ministerio para los radicales y cuánto para el PRO? Y vos decís, metamos la provincia en el medio, ¿no? No hay que cambiar figuritas solamente por una cuestión de contención interna. Claro. Porque son figuritas que por ahí la pones en un lugar que no funciona.
Yo creo que en todo caso, si se va a pensar un armado de gobierno, tenemos que pensarlo estratégicamente en base a los potenciales que tiene cada región, desde el punto de vista del turismo, de las economías regionales, ni hablar de hidrocarburos, minería, energías renovables. Y insisto, la Argentina que viene para dar un salto de calidad y empezar a entrar en un esquema que sea un círculo virtuoso de generación de divisas, tiene que mirar al sur necesariamente. Hoy este gobierno mira mucho al norte, lo cual no digo que esté mal, pero se está descuidando un poco todo el potencial que tenemos en la zona sur. Lo que pasa es que el kirchnerismo en el sur está en retroceso, ¿no? Fuerte. Sí, pero insisto, la política no es jugar al TEG y cambiar por otro en base a dónde me va mejor, qué gobernador es más amigo. Yo quiero que quien gobierne la Argentina sea un estadista y mire a la Argentina desde el punto de vista de cuál es el potencial que tenemos. Y en ese sentido, insisto, no sé, hablamos del norte, el litio. El litio es polea, es un recurso que es interino al hidrógeno. Esto se sabe en todo el mundo y para eso es necesario desde ahora empezar a prepararnos para hacer punta de lanza en ese desarrollo. Son miles de millones de dólares y miles de empleos legítimos que tenemos que lograr tener en la Argentina. Para eso hay que capacitar gente, hay que prepararse, hay que ser buena vidriera. Hoy somos la peor vidriera de todas, ¿no? Es conflicto, pelea. Sí. ¿Cómo ves en este esquema que vos decís, nosotros vamos a un frentismo distinto en Chubut con eje en la provincia? ¿Cómo ves en esa lógica lo de Schiaretti? Yo creo que Schiaretti va a terminar de este lado. Sí. Yo creo que sí. No sé si como candidato, capaz que como funcionario, pero me parece que es un peronismo moderado, centrado, racional, no tiene nada que ver con el kirchnerismo duro. El límite tiene que ser los que quieren hacer las cosas bien, de los que quieren seguir haciendo las cosas mal. Por eso insisto en la necesidad de tener una mirada, de despojarse por ahí de algunos prejuicios y tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? Prejuicio, si vos me hablas de prejuicio. O dogmas partidarios. Esto es el antiperonismo, digamos, ¿no? Sí. Junto. No hay margen para que se siga hablando del antiperonismo, porque el Juntos por el Cambio que viene va a tener mucho peronismo.